sean presentados. Intentaremos ir de lo más general a lo más concreto, comenzando en este caso con Jean-Louis David, presentando el marco, ¿no?, en el que se basa la economía social a partir del libro que, como decía, se puede adquirir afuera y que es una pequeña tesis muy interesante sobre la historia o los fundamentos de la economía social y solidaria desde su nacimiento hasta la realidad hoy. La verdad que se aprende mucho con él. Después me tocará a mí brevemente hacer una pequeña presentación de cómo está la economía social solidaria en el ámbito aragonés, y para terminar pasamos a lo concreto y a cómo se aplica todos estos fundamentos, conociendo la experiencia de Tieven, de manos de Marina Martínez, que como fundadora pues, ha visto nacer, crecer y ahora además hacer el relevo en la dirección de la cooperativa, que es también una experiencia muy bonita que aúna muchas de las fortalezas que tiene la economía social en Aragón dentro de esa misma experiencia. Entonces, cuando quieras, Jordi. Sí, gracias. Pienso que la economía social y solidaria es una temática que necesita un método de trabajo un poco particular, que es un modo de trabajo basado sobre interacciones entre práctica y teoría, y es lo que vamos a experimentar un diálogo, porque pienso que las preguntas prácticas y las preguntas teóricas son las mismas, pero con vistas que pueden ser diferentes, pero con los problemas que son los mismos. Y también necesita un diálogo intercultural, y lo que es interesante es que en un momento, al fin de los años 80, por ejemplo, había dos esfuerzos en Europa y en América Latina para sintetizar la experiencia de la economía social, pero también para hacer un nuevo camino con economía solidaria que propone de hablar en este momento de economía social y solidaria. Y lo que me parece es que la historia de la economía social y solidaria, voy a hablar un poquito de eso, es muy complicada, porque es una historia llena de bifurcaciones. Voy a hablar en tres momentos que me parecen necesarios de reconocer de nuevo. Primero, que la economía solidaria no es nueva. Es una historia de más de 2 siglos, pero la memoria de este fenómeno socioeconómico fue perdida, fue olvidada. En el siglo XX, los debates políticos y económicos son entre mercado y Estado, y este componente del paisaje socioeconómico existe, pero desaparece de las observaciones. Y lo que es interesante es que en las últimas décadas, esta temática que parecía muy vieja, muy abandonada, renace de una nueva manera. Es lo que voy a presentar en algunas minutos. Con mi español, que es un poco difícil. Primero, pienso que hay trabajos históricos que son muy interesantes en España, en Cataluña, en Francia, en América Latina, que muestran que tenemos una historia olvidada, que es la historia del asociacionismo solidario, en lo que llama el historiano inglés Hobsbawm el primer siglo XIX. Y me parece que es interesante de reconocer de dónde venimos.
Pienso que el liberalismo utilitarista se impuso como constitutivo de la modernidad, iniciado por las revoluciones democráticas, pero desde el comienzo del siglo XIX, la difusión del principio del mercado condujo a múltiples perturbaciones de la vida social. Durante este periodo tumultuoso, frente a las tentativas de instaurar mercados de trabajo, de la tierra y de la moneda, la economía popular constituye un refugio y una protección para numerosos campesinos y obreros. La economía popular fue una economía de los artesanos y campesinos, pero también en América del Sur, por ejemplo, de las comunidades indígenas, que introdujeron normas para los bienes comunes influenciadas por la dinámica democrática y también descubrieron la noción de solidaridad democrática, es decir, una acción colectiva de ciudadanos libres y iguales. El primer proyecto emancipador que se opuso al liberalismo se puede ver como una combinación entre los recursos de la economía popular y la voluntad de poner en práctica los principios de la solidaridad democrática. Este asociacionismo solidario se caracterizó por su resistencia a las fuerzas del mercado, pero su especificidad residió en la importancia de la realización de experiencias sociales que permitían vivir concretamente las relaciones democráticas en la vida económica y social. En suma, este asociacionismo pionero afirmó la necesidad de realizar experiencias que permitieron la encarnación de otras motivaciones humanas más allá del interés personal. Además, para que las experiencias pudieran verdaderamente contribuir a la construcción de una economía moderna, en las reivindicaciones colectivas fue considerada prioritaria la modificación del cuadro institucional y legislativo. La economía solidaria al inicio no fue una utopía ingenua, sino utopía realista, porque quiere incluir una perspectiva de transición, de combinación entre pertenencias tradicionales y objetivo de emancipación. Así es que en una primera etapa se manifestó la voluntad de extender el principio de igualdad obtenido en el plano político al conjunto de las relaciones sociales y económicas. Dos temas simbolizan esta primera etapa, el de la asociación y el de la solidaridad democrática. La solidaridad democrática se centra en la ayuda mutua, tanto como en la expresión reivindicativa, se nutre a la vez de la autoorganización y del movimiento social, lo que supone una igualdad de derechos entre las personas que se involucran. Partiendo de la libertad de acceso al espacio público para todos los ciudadanos, se esfuerza por profundizar la democracia política a través de la democracia económica y social. Pero esta primera etapa se olvida en lo que podemos llamar el segundo siglo XIX y el siglo XX. Todas las formas de autoorganización impulsadas en la primera fase que acabamos de ver van a ser intensamente combatidas por el liberalismo que les descalifica como anticuadas y utópicas. El liberalismo insiste en la importancia del desarrollo económico, afirma que lo esencial reside en la acumulación de riqueza con el fin de resolver la cuestión social. Es la ideología del progreso y del productivismo que se instala asociada con una represión muy importante de las diferentes formas del asociacionismo solidario, que no es solamente una represión, pero también una invalidación simbólica de las prácticas populares, anihiladas a prácticas viejas y irrealistas. La solidaridad se modifica también en el discurso oficial en una filantropía que presenta el riesgo de dádiva sin reciprocidad. La filantropía se reduce al combate contra la pobreza, pero sin contestación del sistema que le produce.
Frente a la fuerza de esta ideología del progreso y del productivismo, el movimiento obrero y campesino va a dividirse entre diferentes tendencias dentro del movimiento socialista. La mayor parte del movimiento obrero adopta progresivamente un análisis simplificado que hace hincapié solo en la lucha de clases. Esta versión conlleva a una desvalorización de las formas de autoorganización que habían sido privilegiadas en el periodo anterior, como se ve, por ejemplo, de la transición entre la Primera Internacional y la Segunda. El tema clave pasa a ser la propiedad de los medios de producción, pero ello, la prioridad afirmada por el leninismo es la toma del poder por el Estado. Este voluntarismo, que reserva un lugar importante a las vanguardias, propone un cambio de sistema económico que durante una parte del siglo XX representa una alternativa al capitalismo. Paradójicamente, el totalitarismo inherente a este modelo va a llevarlo al colapso. El fracaso del marxismo-leninismo así es una gran experiencia del siglo XX. Pero no fue la integralidad del movimiento obrero. Una parte minoritaria del movimiento sigue estando vinculado durante mucho tiempo a las experiencias asociativas y cooperativas, y esta parte se caracteriza por su rechazo a la violencia y por su creencia en la ejemplaridad de las prácticas sociales que se podrían difundir en la sociedad, ya que ellas demostrarían su superioridad frente a las empresas capitalistas. Esta voluntad de imponerse mediante formas económicas no capitalistas llevó a sus actores a acentuar la dimensión económica en detrimento de la dimensión política, muy presente al comienzo. Hay una bifurcación porque hay un reconocimiento de estatutos no capitalistas, especialmente cooperativas y mutuas, pero hay también una separación entre estas entidades que fueron reunidas antes en un proyecto de sociedad más equitativa. Aunque cuando las empresas de la economía social ganaron importancia en términos económicos, ellas fueron marginalizadas desde un punto de vista político y no pudieran realmente producir el cambio social al cual aspiraban sus actores. Finalmente, lo corriente que permitió civilizar el capitalismo no fue la economía social, pero más la socialdemocracia. La socialdemocracia pensaba haber encontrado un modo de equilibrar el desarrollo económico y el desarrollo social en una sociedad de crecimiento. Pero es este modelo que entra en crisis al fin del siglo XX. Y hay no solamente una crisis económica, pero una sucesión de crisis. La primera crisis no fue económica, fue una crisis cultural del modelo socioeconómico de la socialdemocracia que fue importante en Europa. Esta crisis cultural que viene del descanso de la ideología del progreso y del productivismo se manifiesta por la aparición de lo que llamamos en este momento nuevos movimientos sociales como ecología, feminismo, que introducen en los debates públicos asuntos que no fueron debatidos antes, perspectiva de sostenibilidad o de género. Una crisis económica viene después que favorece al advenimiento del neoliberalismo, promoviendo una nueva antropología, considerando que hay que reducir la intervención de los poderes públicos, pero también los espacios públicos, los movimientos y las acciones colectivas, y someter todas las actividades humanas a la competencia con el proyecto de crear una sociedad sin voluntad, una sociedad regulada solamente por la competición. Las tensiones entre crisis cultural y económica, la salida de la oposición entre marxismo y liberalismo, el radicalismo del neoliberalismo contribuyen a la fragmentación de los nuevos movimientos sociales, pero no desaparecen. Se reconfiguran en una multitud de iniciativas ciudadanas que tratan de transformar el orden socioeconómico y también de arreglar los daños de las políticas neoliberales.
Se inventan nuevos tipos de actividades y servicios al nivel local, como al nivel internacional. Se redescubre la economía popular y se recuperan empresas por sus trabajadores. Estas experiencias diversas tienen unas singularidades por sus dimensiones articuladas. La primera es que redescubrían una dimensión política. Se creen a partir de una construcción de las partes involucradas, es decir, los usuarios, los trabajadores y los voluntarios. Constituyen así espacios públicos de proximidad que los singulariza en su emergencia con respecto a los servicios comerciales. Ponen en ejecución una dinámica participativa para concebir servicios. Son diferentes formas de espacios públicos que tienen una dimensión deliberativa en tensión con tendencias más instrumentales. La segunda característica es una dimensión económica. Se constituyen las actividades desde un impulso recíproco a través de personas que se involucran para que esas actividades existan en su territorio. Encuentran su equilibrio económico no por un autofinanciamiento en el mercado, pero muchas veces por una hibridización entre recursos diversos, recursos del mercado provenientes de la venta de los servicios, pero también de la redistribución pública para garantizar una accesibilidad de los servicios a todos y también con la reciprocidad que vienen de los ciudadanos que se reúnen en el proyecto. Resistir a la banalización significa que se necesita en la dimensión económica una estrategia de hibridación entre diferentes principios económicos. La economía social y solidaria de hoy propone una conceptualización de iniciativas no solo como empresas no capitalistas, son empresas no capitalistas, pero no solo. Son también experiencias complejas que tienen dos dimensiones constitutivas, política y económica. Las articulaciones entre lo económico y lo político en las iniciativas solidarias se ven en tres puntos. El primero es una finalidad de producción determinada por razones políticas, culturales, sociales, ecológicas. La cuestión no es solo cómo se produce, pero también qué se produce y por qué se produce. El segundo punto es una insistencia en una dimensión pública interna para hacer un funcionamiento más participativo, más deliberativo, en interno, pero también en externo. La contribución a la constitución de instituciones intermedias entre sociedad civil y poderes públicos es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía social y solidaria. Por ejemplo, hay en diferentes países instituciones que se construyen, como en América del Sur, foros, arenas políticas que permiten de co-construir entre sociedad civil y poderes públicos nuevas políticas públicas. El último punto es una evaluación del resultado económico que no se puede hacer solamente con el mercado, sino en una lógica de economía plural, difícil porque necesita cambios en el cuadro institucional, pero que es necesario. Porque tenemos un cuadro institucional que divide entre mercado y Estado y la realidad económica muchas veces es mucho más compleja y incluye partes que son invisibilizadas por la racionalidad económica dominante. Para terminar, ¿qué podemos decir? Si hay un nuevo proyecto de emancipación en la economía social y solidaria, se puede participar a un nuevo proyecto de emancipación. Con la uniformización del neoliberalismo, no son más suficientes el keynesianismo o la socialdemocracia. El keynesianismo genera una visión tecnócrata del cambio social que se apoyó en una metodología macroeconómica.
Del mismo modo, la socialdemocracia en su conjunto ha admitido una dependencia del mercado. En efecto, en este modelo es necesario que exista un crecimiento del capitalismo mercantil para poder luego redistribuir en favor de la justicia social. De esta forma, la solidaridad está indexada a los resultados del mercado. Tanto el keynesianismo como la socialdemocracia funcionaron con una separación entre la economía, reducida al capitalismo mercantil, y lo social, reducido a la acción del Estado. De manera lógica, están perturbados por el neoliberalismo. Me parece que un nuevo proyecto de emancipación supone en primer lugar considerar la economía más allá del mercado. Esto significa que las políticas públicas deben favorecer todas las experiencias que se basan en lógicas distintas a las del mercado y en particular aquellas que valorizan formas de reciprocidad igualitaria, reanudando el proyecto del asociacionismo solidario. La economía social y solidaria es en el mercado, pero tiene recursos que no vienen solo del mercado. Y hay que valorizar estos recursos si no queremos una tendencia que fue recurrente en la historia de banalización de la economía social. Además, un nuevo proyecto de emancipación supone considerar lo social como más allá del Estado. Esto significa que es necesario rechazar la regresión filantrópica que reduce la solidaridad a formas de compasión y de benevolencia hacia los pobres. Se trata de reafirmar la dimensión democrática de la solidaridad, pero también de combinar los dos pilares de la solidaridad democrática, lo que supone, por un lado, la acción de poderes públicos redistribuidores y el reconocimiento legal de los derechos humanos, así como sociales y ecológicos, y por el otro, que se otorgue un espacio a las formas de autoorganización de la sociedad civil basadas en una solidaridad más horizontal. Este es el gran desafío de una nueva forma de acción pública: lograr la articulación de las experiencias de la sociedad civil con las políticas públicas creadas específicamente para estas experiencias. En resumen, podemos decir que una nueva orientación para la emancipación alcanzará a estructurarse tanto más si contribuye a un diálogo con las realidades y los conceptos desarrollados en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los conceptos y las prácticas desarrollados en América Latina y en particular aquellos del buen vivir y de la economía plural, reconocidos en las constituciones de 2008, por ejemplo, en Ecuador o Bolivia, son interesantes para nosotros. No son realidades exóticas, son también respuestas que podemos considerar en Europa. Así, la economía social y solidaria logrará no ser reducida a una subeconomía para los pobres, sino que podrá convertirse en un instrumento de transformación en el marco de una transición hacia un nuevo modelo socioeconómico que sea a la vez más democrático y más atento a los desafíos ecológicos. Gracias.